Sergio Escobar Vargas. Estos jóvenes estarán el día de mañana acompañándonos en la celebración de los 60 años de la Sociedad Colombiana de Matemáticas, con un bello acto que tenemos preparados para todos ustedes. No se lo pierdan. A continuación, daremos inicio a la plenaria correspondiente al área de Geometría y Topología. Estará a cargo del doctor Luis Fernández. La presentación del doctor Fernández será realizada por el profesor Andrés Ángel. Profesor. Es un verdadero placer para mí poderles presentar acá al plenarista de la tarde, Luis Fernández. Para conocer un poco acerca de él, pues les presentaremos un video que hizo la producción y después hablaré un poco acerca de mi experiencia personal con Luis. Entonces. Persona que ha andado por muchos lados, su pregrado lo hizo en la Universidad Autónoma de Madrid, después el doctorado en la Universidad de Washington en San Luis. Después de un paso por Puerto Rico tuvimos la suerte de tenerlo acá en Colombia, en la Universidad de los Andes. Yo en particular tuve la suerte de conocerlo en el 98, yo creo que en el primer semestre recién estaba desempacado acá, y yo me acuerdo mucho, fue una memoria que todavía recuerdo muy grata, como la primera clase de cálculo vectorial, llega este español, chaqueta en cuero, a enseñarnos cálculo vectorial, ¿sí? Un curso básico, pero es un curso que marcó la vida de muchos de nosotros. Puedo decir yo que ese fue el curso que me convenció para seguir la carrera de matemático, para bien o para mal, si no sería físico. Y creo que no solo yo, sino muchos otros compañeros que ahora somos profesores acá en Colombia y en otros lados, le agradecemos a Luis no solo el conocimiento que nos pasó, la paciencia, sino la motivación, ese amor por las matemáticas, esas ganas de verdad querer no solo lo que uno hace, sino demostrárselo a las otras personas. Otros recuerdos que tengo de Luis es, creo que en un curso de Villa de Leyva, para explicar superficies minimales, una de sus áreas de trabajo desde el doctorado, trajo un balde con agua y jabón y un alambre y nos estaba mostrando cómo el problema de Plató, dada una superficie en R3, que en este caso era un alambre, él la metía en agua y jabón y sacaba la solución, una superficie minimal. Y Luis desde su doctorado ha estudiado las superficies minimales y las ha estudiado con técnicas de geometría riemanniana, en particular las aplicaciones armónicas, y de su trabajo cabe destacar el artículo acerca de la dimensión y la estructura de esferas armónicas en esferas de dimensión más alta, que fue publicado en el 2012, si no me equivoco, en el journal más importante, diría yo, de las matemáticas, Annals of Mathematics. No solo eso demuestra pues, su capacidad de trabajar, sino también demuestra su empeño, porque esto ha sido un trabajo de muchos años, ¿sí? De paciencia, trabajo, y que de verdad vale la pena pues, ver cómo culmina en un reconocimiento de verdad importante. Pero no solo de Luis, pues su capacidad como matemático y sus logros quisiera resaltar, sino de verdad la calidez que para cualquier persona que se acerca a él es obvia, y el legado que le deja a sus estudiantes y quisiera decir a sus amigos que ahora nos hemos convertido. Entonces pues me gustaría invitar ahora a Luis Fernández para que nos diera su presentación sobre esferas bidimensionales minimales. Muchísimas gracias. Para mí es un enorme honor estar aquí, enorme honor. Cuando me invitaron me dije, sí,
Me encantan las palabras de Andrés Ángel. Tengo que decir que fue de los mejores estudiantes, de los mejores, en todas las clases que hizo conmigo también. Agradecer mucho a la organización tan buena, a la muy inspiratoria o inspirativa o inspiracional montaje y performance artística, inspiracional para lo que vamos a ver en unos momentos. Bien, el título de la charla es Esferas minimales bidimensionales. El título es un poquito engañoso, porque en realidad esferas minimales aparecen más tarde, ya veremos dónde aparecen. Pero vamos a hablar principalmente de aplicaciones armónicas. ¿Qué es una aplicación armónica? Ahí lo tienen. Una aplicación es armónica si es un punto crítico del funcional de energía. ¿Qué es la energía? Pues desde que uno estudia física sabe que la energía cinética es un medio de la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Por la masa. Aquí no aparece la masa, pero aquí está la velocidad al cuadrado, aquí está el 1 medio, y luego integramos. ¿Qué es phi? Phi es una aplicación de una variedad riemanniana a otra variedad riemanniana. Una variedad, para aquellos que no saben qué es una variedad es sencillamente un objeto geométrico, por ejemplo, una esfera. Puede ser de cualquier dimensión, pero una esfera. ¿Qué significa un punto crítico? Pues un punto crítico es un punto donde la derivada es 0. ¿No? ¿La derivada de qué? En este caso es la derivada de lo siguiente. Cogemos y hacemos una variación de la aplicación. Por cierto, yo utilizo el término aplicación, pero aquí en Colombia todos mis estudiantes decían mapa. ¿De acuerdo? O sea, aunque uso aplicación viene del francés, mapa viene del inglés. Así que cuando vean aplicación, entiendan mapa. Bien, si hacemos una variación de phi, eso quiere decir que cogemos la función y la cambiamos un poquito con un parámetro. ¿De acuerdo? Una variación, la metemos en nuestra fórmula para la energía, derivamos y nos da 0. Eso es lo que es un punto crítico del funcional de energía. Bien, una variación es, supongo que es con soporte compacto. Eso quiere decir, bueno, al ser variación quiere decir que en 0 es la original y luego el conjunto donde es distinta de la original es compacto. De todas formas, mayormente vamos a hablar de variedades compactas, así que no importa mucho. Bien, esto apenas se ve. No es muy importante, es sencillamente, si ponemos, ¿qué significa esta norma? Esencialmente es lo siguiente. De phi es el jacobiano, la matriz jacobiana de la derivada de phi, ¿de acuerdo? Entonces tiene pues, ¿cuántas? Si m tiene dimensión m y n tiene dimensión n, es una matriz n por m, o una de las dos, ¿de acuerdo? Coges cada una de las entradas, las elevas al cuadrado, y esa es la raíz cuadrada, es la norma, ¿de acuerdo? Más explícitamente está aquí escrito, ¿de acuerdo? Bien, cada vez que uno tiene un problema variacional de este estilo, lo que aparece es una ecuación de Euler-Lagrange. Esencialmente lo que haces es meter esta derivada aquí dentro, integrar por partes, y te sale una ecuación diferencial. La ecuación diferencial que nos sale es la siguiente. Tau de phi igual a la traza con respecto a la métrica g de esto de aquí. Nabla esencialmente es la conexión, pero nabla es una manera de derivar en variedades. ¿De acuerdo? Es decir, estamos haciendo una segunda derivada. Un poco de nomenclatura, tau se llama el campo de tensión, tiene que ver con la tensión que estaban haciendo aquí. Ya veremos unos ejemplos de campos de tensión. Nabla de phi es la segunda forma fundamental, que aquellos que han estudiado geometría diferencial de curvas y superficies la habrán visto. Una cosa también, tau de phi, cuando phi es una no isometría, me refiero a que mantiene la métrica, pero en fin, esencialmente una isometría,
Tau es lo que conocemos como la curvatura media. Y una definición, si esto ocurre, entonces phi es totalmente geodésica. Eso quiere decir que phi me lleva geodésicas de m a geodésicas de n. Geodésicas son líneas, esencialmente curvas de longitud mínima, por decirlo así. Bien, si lo ponemos todo en coordenadas locales, es decir, cogemos coordenadas locales en m y coordenadas locales en n. Las de m son x, y, las de n son y alfa. Por cierto, aquellos que no estén acostumbrados a esto, no se preocupen. Tau se expresa de esta manera. Es decir, esencialmente tiene una componente de segundas derivadas, como es un laplaciano. Aquí tiene algo que depende de la métrica de m y aquí tiene algo que depende de la métrica de n. ¿De acuerdo? Tiene estas tres partes. Estos dos primeros términos de aquí se conocen como el operador de Laplace-Beltrami. Es decir, tau también se puede expresar de esta manera. Bien, ¿por qué se llama campo de tensión? Vamos a ver ejemplos. Ejemplos es lo que yo siempre aprendo con ejemplos. El primer ejemplo es lo más fácil. Cojamos la dimensión del primer espacio igual a 1, es decir, una aplicación armónica de R a otra variedad, ¿no? De R o de S1, como se prefiera. Como tiene dimensión 1, los símbolos de Christoffel son 0. Por cierto, ¿se escucha bien? ¿Sí? Los símbolos de Christoffel todos son 0. Y lo que me queda es esta ecuación. Algunos de ustedes pueden reconocer que esta es la ecuación de una geodésica. Es decir, cuando la dimensión del primer espacio es 1, es una geodésica parametrizada con longitud de arco. Con velocidad constante, de hecho, no longitud de arco. Vamos a ver ejemplos. Vamos a ver qué es el campo de tensión. Primero vamos a hacerlo con un caucho de verdad y luego con un caucho de computador. Si uno coge un caucho, a ver si lo consigo. Ahí esencialmente está todo está distribuido uniformemente de alguna manera. Pero si jalo así, hay una tensión que hace que el caucho vuelva a su posición inicial. ¿De acuerdo? Sí, ¿no? O si hago así. Mira, así. Hay una cierta tensión que hace que vuelva a la posición inicial. Esencialmente ese es el campo de tensión. Vamos a ver un par de dibujitos. El del caucho está aquí. Aquí lo que estoy haciendo es mover el caucho, lo que está haciendo con el caucho. Y las flechas es el campo de tensión. Es decir, es algo que me está haciendo que vuelva, ¿no? Me están empujando el caucho hacia la posición estable. ¿De acuerdo? Este es el campo de tensión, digamos, para esta variación de aquí. La variación es esta de allá. Es decir, cojo la identidad y luego la cambio un poquito. Esto es para una aplicación de R en R, ¿de acuerdo? De R en R estoy solo cogiendo el intervalo 0,1. Vamos a ver otro ejemplo. Una recta. Tengo una línea recta. Es una aplicación de R en R2. Si hago una variación, ese es el campo de tensión. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está haciendo? Me está empujando hacia la dirección en que quiero que quede recta, ¿no? Lo mismo para el otro lado. Otro ejemplo. Una geodésica en una esfera. Se me olvidó coger una bola, pero bueno, no importa. Si yo tengo eso es una geodésica, es una curva de, esencialmente, la distancia más corta entre dos puntos de una esfera es cogiendo un ecuador, ¿de acuerdo? Un círculo máximo. Si esta de hecho es una geodésica, si yo lo varío un poco, ahí está el campo de tensión. De tal manera que si lo dejo aquí y lo empujo un poquito, ¡zoom!, se me va, ¿no? El campo de tensión, por cierto, aquí se vuelve 0, como pueden ver. Ahí desaparece. Claro, es constante. Una aplicación constante no tiene tensión. Sigamos con más ejemplos. Para n igual a 1, es decir, una aplicación de una variedad en R,
¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que los símbolos de Christoffel son todos 0 en n. Y tenemos que una aplicación es armónica si solo si esto ocurre. ¿Qué quiere decir eso? Que phi es una función armónica. Funciones armónicas se han estudiado mucho, o sea, tanto en el contexto de funciones, digamos, de R en R armónica, más bien de C en C armónicas, como en el contexto de funciones armónicas de una variedad en R, así como autovalores del Laplaciano, todas estas cosas. Y esto es un caso particular de aplicaciones armónicas. Más ejemplos, los más sencillos. ¿Qué pasa si tenemos una isometría? Una isometría es una función que me lleva un objeto geométrico a otro, me mantiene todas las distancias, todo igualito. Es decir, es como una identidad. Como decir, la función que me lleva x a x. ¿Qué tensión tendrá eso? Ninguna. Isometrías son armónicas. La demostración está ahí, pero que casi no se ve. Es sencillamente, quien lo quiera mirar, cuando uno calcula esto es la segunda forma fundamental. Si uno calcula, bueno, también más fácil que eso. Lleva geodésicas a geodésicas, ¿no? Pero bueno, uno puede sacar sencillamente el de phi fuera de la segunda forma fundamental y se anulan los dos términos. Otro ejemplo de aplicaciones armónicas es aplicaciones holomorfas. Si yo tengo dos variedades complejas, Kähler en este caso, no hace falta que sean Kähler, pero o sea, se puede poner con condiciones más débiles que Kähler, pero dejémoslo en Kähler. Variedades complejas significa que estos objetos geométricos están modelados sobre los números complejos, esencialmente. Y tengo una aplicación holomorfa, igual que las aplicaciones holomorfas de C en C. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es armónica. La razón esencialmente es que aplicaciones holomorfas son muy rígidas. Tienen un principio un principio del máximo, todas estas cosas. De alguna manera eso las hace armónicas. La demostración formal está aquí, pero apenas se ve. Esencialmente es la misma demostración que uno hace para demostrar que una función holomorfa de C en C es armónica. ¿Qué es lo que haces? ¿Lo pueden ver? No. No se ve. Bueno, entonces dejémoslo. Esencialmente es Cauchy-Riemann. Usar Cauchy-Riemann. Bueno, ahí. Uy, Dios mío. No se ve nada. Siguiente, aplicaciones minimales o subvariedades minimales. Ya nos acercamos por lo menos al título. Una subvariedad minimal, si es un punto crítico, ahora ya no de la energía, sino del funcional de área. Es decir, esencialmente es decir que tiene área mínima. Eso no es cierto necesariamente. Es un punto crítico. Recuerda, los puntos críticos de las funciones pueden ser máximos o mínimos o ni uno ni lo otro. Es un punto crítico. ¿Y qué quiere decir eso? Pues parecido a lo que teníamos antes. Si tengo una parametrización, es decir, yo tengo m dentro de n, pero ahora voy a coger m, la voy a sacar fuera, la pongo aquí, y pienso en m aquí dentro como la imagen mediante una parametrización. Si hago eso, entonces el área se expresa de esta manera. Esta expresión, en realidad, puede parecer muy rara, pero todo el que ha estudiado cálculo vectorial lo ha hecho. Cuando uno quiere calcular el área de una superficie parametrizada, ¿qué haces? Coges la parametrización, la derivas con respecto a una de las variables, con respecto a u, luego con respecto a b, luego haces el producto cruz y luego hallas la norma. Es exactamente eso. ¿De acuerdo? Aquí está en lenguaje elegante, tal, pero es eso. Bien, ¿cuál es la relación entre aplicaciones minimales y aplicaciones armónicas? Igual que antes, m es un punto crítico del funcional del área si se cumple esto. ¿De acuerdo? Tomo una variación de... Debería poner m sub t, ¿no? Pero bueno. Tomo una variación de phi, de la parametrización, que me hace que la variedad, que m cambie, y derivo y le vuelvo a cero. ¿Cuál es la ecuación de Euler-Lagrange? Resulta que es la misma que antes.
Uno hace el cálculo y sale lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre armónico y minimal? La diferencia es que aquí, como decía, yo tengo la variedad de n, y dentro de n tengo a m, cojo m y lo saco fuera, ¿de acuerdo? Pero la métrica de m es justo la misma métrica que tenía aquí. No cambia la métrica. Es decir, eso es lo mismo que decir que phi es una isometría, lo pongo entre comillas porque no es realmente una isometría, es una inmersión riemanniana, se llama. Es decir, la métrica, la manera de medir ángulos y longitudes de vectores en m es la misma que la manera de medir en n. Pero esto nos dice, de todas formas, que si es minimal, entonces phi es una inmersión riemanniana armónica. Cogemos la métrica, o sea, quiero decir, si yo tengo una subvariedad que es minimal, la expreso como phi de algo, entonces, ¿qué? La expreso como phi de algo, cojo la métrica inducida, la llevo para atrás a m, y eso que me sale es una inmersión riemanniana armónica. Vamos a ver un par de ejemplos de esto. A ver, esto es un plano, como pueden ver. Lo voy a deformar un poquito. Lo que me sale es una silla de montar. Aquí está el campo de tensión. ¿De acuerdo? Un plano, evidentemente, es una superficie minimal. Si quieren verlo un poco transparente. Como ven, lo que está pasando es igual que antes. Esos vectores que me salen me están diciendo cuál es la dirección en que se quiere ir la superficie. Silla de montar y el catenoide, que también es una superficie minimal. Aquí hay un catenoide y primero lo voy a adelgazar. Voy a coger un poco de Photoshop. Le voy a poner una cintura de avispa. Lo que pasa es que al poner la cintura salen pinchos. Ese es el campo de tensión. Igual para el otro lado, si la hago más gorda, ahí está el campo de tensión. ¿Está claro lo que es el campo de tensión? No. Esto, sigamos. Una vez que he visto lo que son en general variedades minimales, que son superficies minimales. Bueno, ahora vamos a poner dimensión 2. Dimensión de m es 2, es una superficie. Empezamos con dimensión en general para ver qué pasa. Supongamos que tengo un mapa phi de m a n. ¿De acuerdo? M tiene una métrica G. ¿Qué pasa si cojo la métrica G y la reescalo? La hago más grande en unos sitios, más pequeña en otros, pero mantengo los ángulos. Es decir, hago esto. Cojo la métrica original, la multiplico por lambda, que es una función. ¿Qué le pasa a la tensión? Esto de aquí. Se transforma de esta manera. Como pueden ver, cuando m es 2, esto es 0 y las dos tensiones son la misma. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si yo tengo una superficie de Riemann, una superficie de Riemann es una superficie de dimensión 2. Entonces, m es 2 y tau es invariante bajo transformaciones conformes. Es decir, si en estos dibujos yo cogiera y reescalara ciertas cosas, el campo de tensión no cambiaría, que es interesante. Si además M es la esfera bidimensional, hay una cosa extra. La cosa extra es que phi es conforme. Conforme quiere decir que la métrica inducida por phi es un múltiplo, lambda, de la métrica que tenga en S2, la que sea. Eso siempre pasa con esa armónica. Demostrarlo no es complicado, pero no nos metamos ahí. ¿Qué pasa? Pues si yo tengo una función de S2 en n, si es minimal, sé que es armónica. Eso lo tengo de antes.
Perdón, si es armónica, a ver, ¿cómo es? Sí, si es minimal, si tengo phi y es minimal, entonces el campo de tensión es cero, por tanto es armónica. Si es armónica, entonces es conforme. Y la métrica inducida es de esta manera. Si yo cojo la métrica inducida y la rescalo, me queda una nueva métrica, pero el campo de tensión no cambia. Si es armónica, por tanto, el campo de tensión es cero con la métrica inducida y por tanto es minimal. Es decir, uno puede hablar de manera indistinta de esferas armónicas o de esferas minimales. Esta es la conexión entre armonicidad y minimalidad. Bien. Seguimos con un resultado importante que es, digamos, este resultado digamos que no sigue con el flujo de la charla, pero fue tan importante en el desarrollo de aplicaciones armónicas que tengo que ponerlo. Esto es conocido, ¿no? Si yo tengo una variedad compacta, entonces cada clase de homotopía tiene un representante que es una geodésica. Compacto es necesario, ¿no? Si no es compacto, por ejemplo, vamos a hacer un dibujo. Aquí mejor. Si uno tiene esto, bueno, infinito, ¿no? Si uno tiene esto infinito, evidentemente esto es una curva cerrada, pero esa curva cerrada no la puedo deformar a una geodésica, porque todas las geodésicas aquí son, a ver cómo son, son como así, ¿verdad? Si acaso puede tener dos vueltas. Es decir, en este teorema, que sea compacto es necesario. Bien, esto, ¿cómo lo podemos escribir en términos de aplicaciones armónicas? Quizás lo hice al revés, tienes razón, no estoy muy seguro. Toda aplicación es homotópica a una aplicación armónica, es lo que está diciendo. ¿De acuerdo? Bien, la pregunta es, ¿qué pasa en dimensión mayor? Pues lo que demostraron Ilse y Sampson en el 64 fue que si n es compacta y de curvatura no positiva, entonces toda clase de homotopía de aplicaciones de m en n contiene una aplicación armónica cuya energía es un mínimo absoluto. Este resultado es muy potente, es muy fuerte. O sea, está diciendo primero que hay muchas aplicaciones armónicas. Muchas. En curvatura no positiva, por supuesto. La razón por la cual no necesita curvatura no positiva es porque en un momento dado hace una estimación. Una estimación, plantean el problema como un problema de flujo de calor. Y es una estimación y para eso necesitan curvatura negativa, bueno, no positiva. Para curvatura positiva, para curvatura no positiva, es decir, algún punto donde la curvatura es positiva, eso no es cierto, esto no es verdad. Es decir, no se puede mejorar considerablemente este teorema. Listo. Ya, lo que quiero hacer ahora es, primero, mirar más ejemplos para curvatura, especialmente para curvatura positiva, pero además, no solo así ejemplos, un ejemplito, no. Todas. Quiero buscar todas las aplicaciones armónicas de S2 a algo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con aplicaciones armónicas de S2 a CPN. Esto no, bueno, ya llegaremos a eso. Esto es algo que se hizo en los 80, mayormente. Pero bueno, la definición no, esa es mucho más vieja. El espacio proyectivo complejo es el conjunto de rectas complejas en Cn más 1. Para aquellos que no han visto lo que es. Es decir, coges Cn más 1, le quitas el 0, y es una relación de equivalencia donde dos vectores están relacionados y uno es un múltiplo de otro. Entonces, para cada recta hay un punto en CPN. Normalmente se escribe la clase de equivalencia de esta manera.
Yo pongo dos puntitos, hay quien pone comas, a mí me gustan los dos puntitos. Pero, es decir, ¿qué quiere decir esto? Es la recta cuyo vector director, recta que pasa por el origen, cuyo vector director es este. Una cosa que siempre se puede hacer con números con CPN es, si el primero, cualquiera de ellos, pero bueno, lo hice con el primero, si el primero no es 0, como al fin y al cabo estos se pueden reescalar por esta relación de equivalencia, divido por el primero y me queda la primera componente igual a 1. Veamos un ejemplo. CP1. CP1, según esto de aquí, es n más 1 es 2, es C2 menos el 0, partido por la relación de equivalencia, y sus elementos se pueden expresar de esta manera, B0, B1, ¿no? Es decir, ZW. ¿Cómo puedo expresar todos estos elementos? O sea, este igual no es un igual. Quiero decir, CP1, los elementos se pueden expresar así, pero ahora puedo dividir por W. Por supuesto puedo dividir por W si no es 0. Si es 0 no puedo. Es decir, lo parto en dos conjuntos. Aquellos en los que puedo dividir por W, porque W no es 0, y aquellos donde W es 0. Tendría Z0, pero luego puedo dividir por Z. Es decir, tengo estos dos pedazos. Esto de aquí es cualquier número complejo, 2 puntos 1, que es lo mismo que cualquier número complejo. Y esto es un punto nada más, que lo voy a llamar infinito. Y C, junto con el infinito, ¿qué es? La esfera de Riemann, ¿no? Además, uno también ve que, por ejemplo, si aquí hago el límite cuando esto de acá, este numerito va a infinito, puedo dividir por eso y llego a ese punto. Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo podemos construir aplicaciones armónicas de C2SPN? Todas. La construcción se llama... ¿se oye mejor ahora? La tenía muy cerca, me parece a mí. Bien. La construcción es la siguiente. Muchas de las técnicas de aplicaciones armónicas es, uno empieza con una función y la transforma, y le sale otra. Y luego continúas con la siguiente y la transformas, y te sale otra. Todo tipo de transformaciones. De hecho, eso se usa mucho en geometría de subvariedades. Backland transformations, todas estas cosas, muchas de estas cosas. En este caso, lo que se hace es lo siguiente. Se empieza con una función holomorfa de S2 a CPN. CPN es una variedad compleja, que es sobre los complejos, ¿no? Holomorfa. ¿Y qué es lo que haces? Coges esto y creas una nueva aplicación definida de esta manera. Como es difícil de entender qué es lo que dice ahí, voy a hacer un dibujo. Entonces, uno empieza... Esto de aquí es Cn más 1. ¿Me ven? ¿O ven mejor allá? Quizás. Vamos a hacerlo aquí. Y yo tengo una función f, una curva. Esta es f sub 0. ¿De acuerdo? Supone que es bidimensional, pero bueno. Ahora la derivo en un punto. Esto es lo que estoy haciendo aquí. ¿De acuerdo? Una vez derivado en un punto, proyecto, bueno, esto de aquí, este vector, digamos esta recta, es f0. Proyecto sobre la perpendicular, vaya, me salió perpendicular, espera, a ver. Vamos a hacerlo así. Esta es f0, este es f0, pongamos prima, esto de aquí. Y ahora lo que voy a hacer es proyectar esto sobre la perpendicular a f0. Y me sale esto de acá. Me llevo esto aquí abajo, este de aquí, y esta es mi f1. Esa es la transformación que estoy haciendo aquí. Parece que no sé si lo vieron porque está muy pequeño, pero bueno. Esa es la transformación que estoy haciendo aquí. Entonces, si uno empieza con una holomorfa, esta transformación delta me da una armónica
Sigo haciendo, me sale otra armónica, le doy a la máquina de hacer chorizos, y salen todos los chorizos, ¡chan! Un montón de armónicas. Lo curioso es que la última sale antiholomorfa. Es decir, cuando le doy una más, me sale 0. Y así salen, ¡pum! Ahora, ¿puedo ir para atrás? Pues sí, también se puede ir para atrás. La definición está aquí. Es una definición un poco rara porque la K aparece en los dos lados, pero es que se puede expresar de otra manera, es la más sencilla. Puedo volver, y llego al otro lado. Esa es una construcción bellísima. Digamos que te sale todo, solo aplicando esta transformación delta. Bien, ¿cuál es el resultado principal? Aquí tengo un ejemplo, por cierto, antes de poner el resultado principal. Cogemos una aplicación F0. Digamos que estoy empezando con esta. Y en mi caso, voy a hacer una aplicación a CP1, a la esfera. Solo tengo 2 coordenadas. Mis coordenadas, la función es 1z cubo, que es holomorfa, ¿verdad? Bien, la derivo, eso es lo que me queda. Hago el producto escalar de aquí, esto es lo que estoy haciendo, qué pena. Estoy siguiendo esta fórmula, es decir, primero la derivo, luego hago el producto escalar de la derivada por la función, lo divido por el producto escalar de la función por la función, lo multiplico por la función, resto. Y el producto escalar, por cierto, es producto hermítico. ¿De acuerdo? Es decir, tengo que tomar conjugados en la segunda. Bien, f1 de z, ¿qué sale? La función menos, que es esto por esto de acá, que sale aquí, dividido por esto, multiplicado por la función. Simplificas, tan, chan, 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 y esto es lo que sale. Por otro lado, esto es un valor que puedo quitar, porque estoy tomando la proyectivización, es decir, CPN está definido módulo multiplicación por números enteros, puros números complejos. Así que esto lo puedo quitar y esto es lo que me sale. Es decir, F0, cuando aplicas delta, te sale una armónica, pero de hecho es antiholomorfa. Y es muy fácil ver que antiholomorfa es armónica. Y les dejo un ejercicio. Si hacen este cálculo para esta aplicación, V cualquiera, en este caso era 1z cubo, pero pongan V, es fácil ver que F1 de z es esto de aquí. Lo cual me dice que no importa con lo que empiece, lo siguiente, si empiezo con una holomorfa, me sale una antiholomorfa. Esto implica, con lo que veremos en la siguiente diapositiva, que toda aplicación armónica es holomorfa o antiholomorfa. No hay más. Armónica de S2 a S2, por cierto. Bien, vamos a ver los teoremas. Ilswood en el 83, Dean Saksrevsky en el 80. En realidad ellos son físicos y digamos que demostraron más o menos lo mismo que Ilswood, pero de una manera muy heurística, no estaba totalmente claro. Y luego ellos lo demostraron con todo lujo de detalles. La construcción, por cierto, la que mostré no es exactamente la misma que muestran aquí, es un poco posterior, pero es equivalente. Lo que dice este teorema es que si esta función es armónica entre S2 y Spn, entonces phi está dentro de este diagrama. Es una de estas. Es decir, hemos encontrado todas. Todas aparecen de esta manera. Todas las aplicaciones armónicas de S2 a Cpn vienen haciendo la sucesión armónica. Por cierto, que aquí tengo un término del que no he hablado, linealmente completa. ¿Qué significa linealmente completa? Linealmente completa significa que su imagen no está contenida en ningún subespacio propio. Voy a poner un dibujo en el caso de una esfera. En el caso de una esfera es equivalente. Es una definición equivalente. ¿Qué quiere decir? Que una aplicación es linealmente completa. Primero voy a hacer una que no es linealmente completa. Una aplicación de S1 a S2.
Bueno, voy a poner ese 2 sin el ecuador porque si no queda confuso. Esta de aquí, es decir, la que me lleva el círculo a un ecuador, no es linealmente completa porque cae en un ecuador, o sea, cae en un S1. Ahora voy a poner una linealmente completa. Esa es linealmente completa. Bueno. Así, ¿no? Listo. ¿De acuerdo? Es decir, no cae dentro de ningún ecuador. Esto es equivalente. Esta construcción fue muy importante también porque se generalizó muchas cosas. Primero se generalizó al grassmanniano, después se generalizó a espacios de loops. ¿Cómo se llaman? Loop spaces. Se generan en muchos sentidos y digamos que creó muchísimos ejemplos y mucho entendimiento de lo que son aplicaciones armónicas. Bien, ahora vamos finalmente a hablar de aplicaciones armónicas de S2 a S2N, que aquí es, digamos, donde está la mayoría de mi trabajo. A ver, ahora son entre S2 y S2N. ¿Qué es esto? Entonces, ¿dónde empieza la teoría aquí? Había muchas otras cosas, pero en el 67 Calabi descubre esto. Según me han contado, Calabi como que se lo inventó, así, porque Penrose había hablado de algo parecido para el caso de S2 a S4, pero Calabi como que se lo sacó de la manga. Y de repente aparecieron muchas cosas. El hecho de que M es par, por cierto, no es tan complicado de ver por qué. La construcción es la misma que la que hice antes. Bueno, voy a volverme un poquito. Es la misma que esta, pero aquí tienes un SN, un SM vamos a poner. Entonces, te vas para un lado con delta y te vas para otro lado con delta barra. Y resulta que delta y delta barra, o sea, si empiezo aquí, delta y delta barra, me dan cosas que son conjugadas. Y además me dan cosas que son ortogonales. Si me dan cosas conjugadas y ortogonales, ¿qué pasa? Cuando llene el espacio, voy a tener este y aquí uno. Eso quiere decir que la dimensión de todo el espacio, n, de hecho n más 1, es par. Es impar, perdón. Esto es impar porque tiene 1, 1, 1, 1, 1 y 1 en el medio. ¿De acuerdo? Si la dimensión del espacio donde la esfera vive es impar, eso quiere decir que la dimensión de la esfera es par. Bien, y hizo la siguiente construcción. Si uno empieza con una aplicación armónica de S2 a S2N, resulta que existe un espacio que voy a llamar ZN. De hecho tiene un nombre, es el espacio twistor de S2N, junto con una submersión riemanniana. Una submersión riemanniana es, digamos, un algo, ¿cómo se dice? Una función sobre, digamos, que además preserva la métrica. Es decir, lo que uno tiene es algo así. Voy a hacer un dibujo aquí. Aquí tienes S2 y aquí tienes Zn. Aquí tienes esta función pi. Si yo cojo un punto aquí, pues la fibra que cae sobre este punto es esta. ¿De acuerdo? Todo esto cae acá abajo. Bien, si hacemos el complemento ortogonal en un punto de este espacio vertical, nos sale lo que se llama el espacio horizontal. Una submersión riemanniana, lo que nos está diciendo es que es una isometría entre esto de aquí y esto de aquí. ¿De acuerdo? Es decir, preserva las métricas, esencialmente, pero solo en la parte horizontal. Bueno, solo. No puede preservar la parte vertical porque la parte vertical va a cero. Pero por lo menos preserva las métricas en la parte horizontal. Bien.
Una vez, entonces, lo que descubre es, empezando con una aplicación armónica, encontró esta submersión riemanniana y resulta que se dio cuenta de que toda aplicación armónica tiene un levantamiento twist, que se llama levantamiento twister, que es holomorfo y horizontal. ¿Qué significa horizontal? Significa que la derivada, si yo tengo una función, ahora lo que tengo es una función de S2, aquí, si hago la derivada de, perdón, psi, la derivada son, digamos, vectores, me lleva a vectores de aquí a vectores que siempre son horizontales. Eso es lo que significa horizontal. Es más, de esta manera resulta que se pueden construir todas. Si es armónica, entonces existe una, si tengo phi armónica, existe una psi holomorfa y horizontal, de tal manera que si sigo este diagrama, me sale phi o menos phi. O sea, por cada una de estas, me salen dos de estas, porque tengo más o menos. Es decir, puedo componer con la antipodal y me sale algo armónico también. Y al revés, si yo empiezo con esta, me salen dos de estas. Es decir, con una de estas me sale una de estas, con una de estas me salen dos de estas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que empiezo con armónico y termino con holomorfo. Holomorfo es chévere. Holomorfo es como, ¿qué más quiere uno que...? Todo funciona mucho mejor. O sea, si han visto análisis complejo, entonces todo funciona bien. Es increíble. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué vamos a hacer? En vez de estudiar estas de aquí, vamos a estudiar estas de aquí. Bien, más cosas que Calabi no descubrió esto, o no calculó esto. Él tenía un 2 aquí. Barbosa a lo mejor y puso un 4. Resulta que el área, si yo hago phi de S2, el área que me sale aquí es 4pi por un número entero positivo. Cosa curiosa. Es decir, están como cuantizadas. D, por cierto, este D no es otra cosa que el grado de esta aplicación en homología. La homología de S2 es Z y la homología 2 de S2 es Z y la homología 2 de Zn es Z también. D se denomina el grado twistor de G. Por cierto, que esto tiene sus implicaciones en física. En un momento dado se llamaban sigma models. Euclidean sigma models, me parece. Bien, con esta construcción vamos a ver cómo podemos hablar del espacio de funciones armónicas de S2 a S2n. Es decir, vamos a coger todas las aplicaciones armónicas de S2 a S2n y vamos a estudiar ese conjunto. Lo primero que tenemos es que está graduado por el grado. Si yo tengo algo de un grado, no lo puede formar algo de un grado mayor o menor. Esos son, digamos, las componentes conexas. Digámoslo bien, cada una de estas es desconexa con las otras. No puede formar una aplicación armónica de una a otra sin preservar el grado. Por esta razón. ¿De acuerdo? Por otro lado, lo que hemos visto aquí es que por cada una de estas hay dos de estas. No, al revés, por cada una de estas hay dos de estas. Las dos de estas son componer y después hacer más o menos. Entonces tengo eso. Tengo una unión disyunta de esto de aquí. No he definido lo que es aquí ARM, aplicaciones armónicas. LC significa linealmente completas. Y D es el grado. Estas de aquí son horizontales holomorfas. ¿De acuerdo? Bien, ahora, digamos, lo que empieza ahora es mi contribución a este tema. La contribución es la siguiente. ¿Cómo puede estudiar estas funciones armónicas? Voy a hacer el diagrama aquí un momento. Uno tiene este diagrama. S2 a S2n. Aquí tiene Zn y lo levantas. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo puede estudiar todas estas? Entonces la idea es hacer otro levantamiento, digamos. Uno puede buscar una aplicación aquí B de Cp(n) por n más 1 sobre 2. Esa es la dimensión de este espacio. De tal manera que esta es una aplicación, no es una aplicación en sí, es un mapa birracional. Pero de tal manera que uno puede levantarlo componiendo de esta manera y al revés.
Birracional significa que está definido en todas partes menos en un pedacito. Es decir, es como si digamos un difeomorfismo algebraico, pero no definido en todas partes. No está definido en algunos pedacitos. Bien, entonces en esta construcción, lo que vamos a hacer es, empezamos queriendo estudiar esto, vamos a estudiar esto, ahora para estudiar esto vamos a estudiar esto otro. ¿Cuál es la condición? Si esta psi es holomorfa y horizontal, si esta psi tilde es holomorfa y satisface estrella, y estrella es esta ecuación. Como tenemos psi de z, la puedo expresar de esta manera, en coordenadas homogéneas, como estaba comentando antes. Y la ecuación que me queda es esta de aquí. Es decir, lo único que tenemos que hacer para encontrar todas las aplicaciones de S2 a S2n es resolver esa ecuación. ¿Qué son los alfas y los taus y toda esa cosa? Por cierto, es una manera curiosa de escribirlo, pero es la más conveniente, digamos, para este problema. ¿Qué son los alfas? Pues los alfas son las entradas de aquí, que se pueden considerar sencillamente como polinomios. ¿De acuerdo? Polinomios en una variable z. Entonces, para encontrar todas estas phi armónicas, tenemos que resolver esto. Esto en principio no es tan fácil. Ese es para n igual a 2, no está mal, solo tengo una ecuación. Para n igual a 3 tengo 3 ecuaciones. La primera idea que yo tuve que fue poner todos estos alfa 1 son polinomios. Pongámoslos como polinomios en z, hagamos los productos, toda la cosa, y luego digamos, igualas coeficientes. Te sale un monstruo de sistema de ecuaciones que no lleva a ninguna parte. Por otro lado, podemos suponer esto. Es un polinomio de z de grado d o menor, que es mónico, y que alfa 1 no es en los ceros de S. Son suposiciones extra que podemos poner. Pero el objetivo es resolver esto. Bien, ¿cómo hacemos? Vamos a ver digamos, la manera más naif. Podemos dividir por S cuadrado y nos damos cuenta de que esto es lo mismo que esto, ¿no? Esto se satisface solo si esto no tiene residuos, ¿de acuerdo? Si es la derivada de algo, no puede tener residuos. Y por otro lado, tenemos que tau es la integral aquí, ¿no? Bien, ¿cómo estudiamos esto? O esto, digamos. Si tenemos que hablar si queremos integrar esto, quien ha estudiado cálculo integral, recuerda que para hacer una integral racional, cuando las raíces del denominador son repetidas, es una mamera. Es mucho más fácil cuando son raíces sencillas. Por eso nos sirve esto de acá. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo coger este S y utilizar esta base de polinomios. Es decir, voy a expresar todos mis polinomios alfa j y tau, ¿verdad? Todo ello en términos de esta base de polinomios. De esta manera. ¿De acuerdo? Es sencillamente expresarlos en esa base. Bien, ahora cojo esto y lo meto en esta máquina, ¿verdad? En la máquina de que no tiene residuos. ¿Cómo expreso la condición de que no tiene residuos en términos de esto de acá? Si haces el cálculo, esto es lo que te queda. Lambda es un parámetro auxiliar, que se expresa en términos de A1R. Para esto es para lo que necesito que A1R no sea 0. Me queda esta ecuación. No es sencilla todavía, pero es mucho más compacta que antes. Me he quitado de encima muchísimas variables. Todos los tau han desaparecido. Y solo tengo que resolver esto. Bien, la otra condición, que tengo la condición de antes sobre el tau, ahora la integral, bla, bla, la integral sale explícitamente. Bien, esto nos da una receta para hallar todas las aplicaciones armónicas. Primero, hallar z y lambda cuya nulidad sea n. ¿De acuerdo? Porque necesito que esta tenga rango máximo, rango n, por tanto esta tiene que tener nulidad n, por lo menos. Esto es lo primero que tengo que hallar. Eso es lo más difícil. Pero una vez que tienes esto, que hayas una matriz cuya nulidad sea por lo menos n, escoger estos alfa y r's, es decir, perdón, vuelvo atrás otra vez, una vez que tienes esto, escoger esto es muy sencillo, ¿de acuerdo? Solamente una ecuación lineal. Seguimos,
Después hallamos estos A y Rs en el núcleo, que es muy sencillo. Escogemos un montón de parámetros arbitrarios. Eso es trivial. Escoges cualquiera. Y una vez que tienes todo eso, lo metes en la definición de los S, alfa, is, etc. Y te sale una aplicación armónica. Si contamos las dimensiones aquí, vamos a contar dimensiones. El espacio de soluciones de esto no es difícil de verlo, pero no me da tiempo a explicarlo. Esencialmente es decir, el espacio de aplicaciones de esta forma, de matrices de esta forma, tiene dimensión 2D más 1, me parece. El espacio de aplicaciones 2D menos 1, de hecho, de matrices de esta forma, que son simétricas y tienen nulidad n, tiene dimensión tal. La intersección de estas dos tiene dimensión esta de acá. Es un problema de intersecciones sencillo. Aquí estamos escogiendo n vectores en el núcleo de esto, con lo cual recogemos n, que sale n cuadrado. Aquí estamos cogiendo un montón de parámetros arbitrarios, tenemos esto de acá. Si sumamos, eso es lo que sale. Lo cual nos dice, después de muchas otras cosas, que esta dimensión es 2D más n cuadrado. Bien, para que vean un ejemplo, por ejemplo, con eso se pueden construir explícitamente. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de una aplicación armónica. Este es solamente de S2 a S4 y tiene grado 4, pues muy sencillo, de lo más sencillo. Pero se puede generar todo lo que quieras, por ejemplo, con matemática. No voy a hablar de esto. Eso es lo que estoy trabajando ahora. Pero, bueno, vamos a hablar rápidamente. No, vamos a seguir. Muchas gracias. Por cierto. Solo un comentario. Esto de aquí, escoger algo como esto, una cosa así. No es exactamente esta, pero bueno. Y es una aplicación de S2 a S4. S4 vive en R5. Pero claro, no podemos ver R5. Entonces lo que he hecho es coger la superficie que me sale y proyectarla sobre todos los subespacios tridimensionales de los ejes. Es decir, digamos x1, x2 hasta x5, x1, x2, x3, x1, x2, x4, x1, x2, x, etc. Por eso hay 10, ¿no? Salen cosas muy bonitas, muy curiosas.